Bueno, mucha atención porque lo que vamos a hablar nos compete a todos. Cuando hablamos y escuchamos de que el régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social está atravesando ciertas dificultades, a todos se nos para el pelo. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra pensión? Ya sea que nos falte muchos años para recibirla o estemos a punto, hay mucho temor. El país está pendiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Y por eso hoy vamos a tener una conversación muy rica justamente con funcionarios de la Caja, también de régimen de pensiones voluntarias, para conocer un poquito más, y un abogado que nos va a orientar y nos va a decir qué es lo que tenemos derecho, hasta dónde podemos llegar nosotros como ciudadanos para poder enfrentar de alguna manera la Caja y decir qué es lo que va a pasar. Bueno, pero también tenemos a nuestro compañero Sergio González, que va a ser la voz del pueblo hoy. Sergio, muy buenos días. Así es, Vero, y no es cualquiera el que tiene un abogado en la Plaza de la Cultura, y la primera que lo tiene es doña Giselle, una mujer que cocina riquísimo y está a punto de pensionarse. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Doña Giselle, usted tiene mucha energía para continuar trabajando. Por supuesto. ¿Qué pasa con su pensión? Que usted ahora me estaba diciendo que quiere continuar unos añitos más. Bueno, estoy próxima a alcanzar mi pensión, ¿verdad? Entonces quiero seguir trabajando. Usted siempre tiene la energía. También me decía que es un tema de energía y también de plata, porque a veces la plata no alcanza tanto. Por supuesto, se sabe que las pensiones pues bajan un poquito, ¿verdad? Entonces una entrada más no me caería nada mal. Bueno, pero para esa entrada, yo le voy a dar una entrada a usted, a la consulta con el abogado. Hágase por acá, que Helen aquí ya la está esperando, y súbase al podio, que aquí tiene un abogado, y aquí está Helen. Adelante, compañera. Sí, gracias, Sergio. Bueno, usted tiene dos consultas que hacerle esta mañana al licenciado. ¿Cuáles son sus dudas? Bueno, buenos días, licenciado. Mis dudas son que estoy a punto de pensionarme. Entonces, quiero saber si puedo tener un nuevo trabajo, mantengo mi pensión y sigo cotizando para la Caja. Y mi nuevo patrono debería reportar las cuotas. Debería reportarme mis cuotas a la Caja. ¿Qué tiene, licenciado? Esto es muy común. Hay gente que todavía quiere seguir trabajando. Claro, Giselle, pues básicamente el único problema vendría si usted ha sido una trabajadora del gobierno, puesto que en ese caso existe una restricción de que usted no puede recibir dos ingresos provenientes del gobierno. Pero si usted ha sido una trabajadora del sector privado, digamos de una empresa, usted podría continuar recibiendo su pensión y tener un nuevo trabajo. El único cambio sería que esos salarios tienen que ser cotizados por la empresa a la Caja Costarricense del Seguro Social, pero el porcentaje de cotización baja, dado que ya usted no tiene que cotizar para el régimen de vejez porque ya está pensionado. ¿Qué pasaría en el sector privado o en el público si yo trabajo en una de las dos? ¿Perdería o no la pensión? En el caso del sector público, salvo algunos casos especiales de funcionarios, por ejemplo, de universidades y esos regímenes que son especiales, si vuelve a trabajar el funcionario o el trabajador del gobierno con una institución del gobierno, la pensión se suspende y continúa, digamos, ganando su salario. Y una vez que se retire definitivamente, volvería a obtener su pensión. Esa persona, si va a trabajar al sector privado, sí seguiría, digamos, recibiendo su pensión y también el salario de su nuevo trabajo. La restricción es con el gobierno. Y pues bueno, en el caso de la persona del sector privado, lo que comentábamos, podría tener la pensión y el salario, únicamente que la cotización disminuye un poco. Bueno, ya se salvó usted, doña Giselle, significa que puede seguir trabajando. Claro, esa era mi duda. Muchas gracias por aclararme inconveniente que tenía. Con mucho gusto, doña Giselle. Bueno, estamos aquí con el licenciado Alejandro Trejos desde la Plaza de la Cultura, aclarándole todas las dudas. Volvemos con ustedes nuevamente. Gracias, Helen. Y bueno, hacemos la invitación para que se lleguen a la Plaza de la Cultura y hagan de una vez esa consulta que todos tenemos ahí pendiente, todos Pati. tenemos, y vamos a darle la bienvenida al señor Ubaldo Carrillo, es el director de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Ubaldo, buenos días. Muy buenos días. Y también a don Marvin Rodríguez, gerente del Popular Pensiones. Buenos días. Don Marvin, un placer. Don Ubaldo, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay mucha gente que está cerca de pensionarse y dice, bueno, yo sí, ya quiero pensionarme. Otra que quiere permanecer trabajando todavía, pero bueno, en ambos casos surge la duda, ¿será que si me voy ya me puedo pensionar y voy a recibir verdaderamente el dinero que me toca o tengo que trabajar mucho más para poder recibirlo? ¿Cuál es el panorama? Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a su programa. Realmente la decisión de jubilarse para jubilarse es una decisión compleja. Compleja en el sentido de que la persona deja de desarrollar su actividad profesional económica que venía desarrollando por tanto tiempo atrás y viene un cambio de vida, una vida nueva
donde la jubilación es parte de esos elementos que él va a tener que empezar a administrar diferente, su tiempo, etcétera. Si la persona decide jubilarse porque ya cumple los requisitos de edad y cotizaciones, evidentemente lo puede hacer y tendrá un reemplazo de su salario. Acordémonos que la pensión no es el 100% del salario, sino que la pensión se calcula como en promedio el 60% del salario promedio de la actividad económica del trabajador. Entonces, evidentemente, salario y pensión no es igual. Si el trabajador quisiera seguir cotizando, seguir laborando, perfectamente lo puede hacer y eso le agregaría un porcentaje adicional a su futura pensión. Entonces, eso se denomina postergación y a mayor tiempo de postergación, mejor pensión. Ahora, pero la gente teme muchísimo con todo Sí. ¿verdad? Con todo lo que se está hablando y con lo que se teme con respecto a las pensiones. Mucha gente dice, bueno, si me pensiono ahora y eso que tengo, mis cuotas, tengo la edad, no tengo la certeza de que realmente voy a recibir la cuota que estoy pensando en este momento por un tiempo largo o inmediato, no sé. ¿Verdaderamente este miedo es válido? No es válido. Vamos a ver, este panorama que se ha dado en estos últimos días de que ha rodado un informe en los medios de comunicación de un actuario, no es un informe oficial, no es un informe que ha sido validado por la Caja Costarricense de Seguro Social y mucho menos por la SUPEN. Entonces, lo que le podemos decir a los asegurados es que tengan tranquilidad, la administración de la seguridad social que está en manos de la Caja, al igual que todas las demás seguridades sociales del mundo, pasan por momentos donde deben de hacerse ajustes para equilibrar efectos demográficos y de mercado de trabajo. Pero eso no significa que es el colapso de la seguridad social, significa que hay un relanzamiento de la seguridad social. Bueno, en este tema hay que abordarlo, ¿verdad? Con lupa, pero también queríamos consultarle a don Marvin. Hay muchas dudas que surgen a la hora de que me pensiono. ¿Será que me van a dar mis vacaciones, mi liquidación? ¿Qué pasa con todo ese dinero que tengo ahorrado en la operadora de pensiones? ¿Cómo se aborda eso, don Marvin, para aclararle al público? Claro. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar en el programa con ustedes. Aclarar nada más que lo que es el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es el que administra la Caja, es el primer pilar, y las operadoras de pensiones, como Popular Pensiones, administramos el segundo y el tercer pilar. El segundo pilar, que es el régimen obligatorio de pensiones, que es un complemento a la pensión que le daría la Caja a la persona y que esperaríamos obtener de ahí un 18, un 20% en una cotización de pensiones de 35 años, ¿verdad? Porque las pensiones se construyen a lo largo de todos los años. Y las segundas son las terceras, que es el tercer pilar, es el voluntario, que es el que voluntariamente cada persona decide hacer para complementar su pensión, ¿verdad? Para tener ya no ese 60% que dicen en el obligatorio está dentro de lo que nos rebajan del salario. El obligatorio es parte de las cargas sociales con las que contribuimos a el tema de pensiones, pero aparte de la Caja. Si nos pensionáramos, solo para tener la idea, si nos pensionáramos en este momento con cuotas y con años, ¿cuál es el porcentaje del salario que hemos venido percibiendo que nos tocaría? Sí, porque mucha gente desconoce ese es un esto. tema interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de asegurados comparan su pensión con el último salario. Sí. Y eso no es correcto técnicamente. En materia financiera, como lo dice el licenciado, uno observa que la pensión se construye en el tiempo. ¿Y por qué uno dice que la pensión se construye en el tiempo? Porque cada aporte vale. Cuando la persona cotizó con un salario X hace 10 años, ¿verdad? Sí. Ese salario es el esfuerzo, genera el esfuerzo contributivo. Entonces, el promedio salarial del trabajador es lo que determina cuál va a ser mi futura pensión. Entonces, la Caja lo que otorga en promedio es un 60% de ese salario de referencia, más el porcentaje que otorgaría la pensión complementaria. Estaríamos hablando que se sitúa Costa Rica entre uno de los países con una tasa de reemplazo mucho más alta que otros países de América Latina. Por ejemplo, Uruguay y Argentina. Ok, seguimos aprovechando que tenemos a Sergio y a Helen y vamos a seguir abordando esas inquietudes y esas consultas del continuamos ciudadano. con esas inquietudes y comentarios de los ciudadanos y aquí tengo a Roberto Palacios porque él me estaba contando que trabajó durante 2 años y ahora no le aparecen las cuotas. ¿Cómo es eso? Cuéntenos. Así es, Sergio, buenos días. Yo he trabajado en servicios profesionales, hago eventos, hago cocinas, inclusive doy hasta clases de cocina privadas y no me han aparecido algunas cuotas y estoy a veces como preocupado.
¿por qué radica esa preocupación? Porque usted me decía algo que a veces la gente también se preocupa. Sí, porque a veces uno piensa también en lo que va a pasar más adelante con la vida de uno, la pensión de uno, ¿me entiendes? Y más que uno se dedica a esto de servicios profesionales. Bueno, véngase de una vez para el podio. Yo lo dejo con mi compañera Helen Solano y con el licenciado. Súbase al podio sin miedo porque usted tiene muchas dudas. Helen, adelante. Sí, don Roberto, usted me decía 2 consultas en particular, usted la tiene a don Alejandro. Es correcto. Ve, abogado, mi preocupación es cuando yo me pensione, ¿qué va a pasar con esas cuotas? O sea, ¿van a salir? ¿Las voy a poder recuperar? Bueno, vamos a ver qué tiene el licenciado. Vamos a pedirle a don Roberto a ver si se puede bajar del podio para poder pasar aquí. Licenciado, él me decía fuera de cámara 2 cosas que le preocupan. Primero, solo le aparecen 50 cuotas. Recordemos 2 cosas, él trabajó por servicios profesionales como chef y demás, pero también él ha tenido patronos y no le aparecen las cuotas, o sea, ¿cómo va a tener a la edad de él solo 50? Correcto, bueno, don Roberto, de hecho, el régimen de pensiones nuestro, el sistema de pensiones establece una mezcla, digamos, de requisitos para que yo me pueda pensionar. Uno de ellos es el tema de la edad, de al menos 65 años, y otro el número de cuotas, el número de meses, digamos, que yo he aparecido en una planilla. Con un mínimo, digamos, de 240 cuotas, lo que es igual a 20 años. Entonces, en el caso de don Roberto, si únicamente le aparecen 50 y él ha trabajado con empresas o ha sido un trabajador, digamos, independiente, tenemos 2 situaciones. En el caso del trabajo con empresas, evidentemente no lo reportaron durante el tiempo que él fue trabajador. Ellos incumplieron su obligación y ahora le están afectando a don Roberto su pensión. Don Roberto tiene todo el derecho de establecer un reclamo ante la caja para efectos de que pues se haga la investigación y se verifique si se puede hacer el cobro a esas empresas. Eso partiendo de que él fue trabajador para una empresa. Si él ha sido un trabajador independiente, hasta hace muy poco tiempo la caja exige que ese trabajador independiente o el profesional tenga un seguro, digamos, de trabajador independiente, por lo que hace una cotización donde únicamente él, digamos, cotiza, no hay una empresa. Y en ese caso, pues no podría él recuperar esas cuotas que le hacen falta, como venir y decir, bueno, señores de la caja, aquí vengo con las, 200 cuotas que me hacen falta porque ya cumplo con la edad. En ese caso, lastimosamente, no podría optarse por una pensión hasta tanto no cumpla con el número de cuotas requeridas. ¿Qué pasa con el licenciado que, por ejemplo, él tiene, hace 8 años trabajó en una empresa durante 3 años y esa empresa nunca le reportó a la caja? ¿Podría él reclamar 8 años después? Claro, de hecho, la caja maneja un plazo de 10 años hacia atrás, que es el plazo que en este caso don Roberto tendría para ir y reclamar esas cotizaciones, esos salarios que no fueron reportados a la Seguridad Social. Sin embargo, se da también un caso como particular, porque a nivel de sentencias, en ciertas ocasiones se ha establecido que ese plazo de prescripción, llamamos los abogados, ese tiempo que yo tengo para reclamar, en realidad no existe, es decir, que es un plazo imprescriptible, en razón de que está el interés de la Seguridad Social de por medio. Y hemos tenido casos a nivel de juzgados donde trabajadores que en los años 60 no fueron reportados a la caja, hoy han hecho el reclamo y en la vía judicial, es decir, en un juicio, se ha condenado a esas empresas al pago de las cuotas no reportadas. Bueno, don Ubaldo, queremos preguntarle también, si una persona tiene 15 o 20 años y está a punto de pensionarse y no le reportaron algunas cuotas cuando era joven, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Qué dice la caja? Volvemos nuevamente con ustedes. Gracias, Helen, y vamos a aprovechar justamente, don Ubaldo, que nos aclare qué es el trámite que tiene que hacer un trabajador que cuando ya está próximo o él pensaba que se podía pensionar, se da cuenta que hay cuotas que no fueron reportadas. ¿Qué debe de hacer ese trabajador? Sí. Realmente lo primero que debemos de hacer todos los trabajadores de Costa Rica es verificar ya sea nuestra orden patronal o los estados de cuenta que manda la caja, para que ahí verifiquemos cómo está nuestro estado de aportaciones. Si un trabajador identifica que un periodo le falta y ese periodo, de ese periodo él tiene prueba de que él laboró, él puede ir a las oficinas de la Dirección de Inspección de la Caja y poner la queja. La institución lo que hace es enviar un inspector, le da el caso al inspector y el inspector hace toda una investigación de campo. Si procede el reconocimiento de esas cuotas, las cuotas se reconocen, se levantan las planillas adicionales, llámese facturas adicionales, y se le cobran al patrono. Entonces, por ese lado el trabajador puede estar tranquilo. Sí se requiere de un trámite un poco largo, porque hay que hacer la visita de campo, la investigación,
Pero lo ideal es que todos los que estamos trabajando en este momento verifiquemos todos los meses que nuestro patrono nos esté reportando en planilla. Ahora, el señor también planteaba que él es profesional, trabajador independiente y que no aparecen las cuotas cuando él era trabajador independiente. Correcto. Bueno, lo que él debió de hacer era, más bien en aquel momento, fue afiliarse como trabajador independiente ante la caja, tomar un seguro voluntario por cuenta propia que se denomina... Es el famoso seguro voluntario. Ese es el famoso seguro, en este caso, como él es trabajador independiente, es obligatorio para él, pero tiene que tomarlo individualmente y cotizar sobre el ingreso que él está recibiendo en la actividad que desarrolla. Ya ahí no hay nada que hacer. Y don Ubaldo, ¿verdad? una consulta respecto a esos trabajadores independientes, porque hay mucha gente que tiene un trabajo fijo, pero tiene esos camaroncitos, ¿verdad? Entonces cotiza también por otro lado de manera independiente, Correcto. tiene doble cotización, Habría que por ver, decirlo de alguna manera. Habría que ver si cotiza. Con los... Debe cotizar. Sí, exacto. Pero esa persona Suman. que sí Suman. lo está haciendo, Sí suman. Sí suman. Y Sí si su- tiene dos trabajos, puede cotizar También con suman. los dos O sea, trabajos. toda actividad económica que desarrolle el trabajador es sujeta de reporte a la Caja Costarricense de Seguro Social y los salarios a la hora de calcular la pensión se suman. don Ubaldo, Sí. y la pregunta, ¿me podría pensionar antes porque estoy cotizando doble, que tal vez podría pensar alguno? No, ¿No? lo que suma es al salario. Claro. Ok, va Para a ser calcular la el futura monto de la pensión. cuota. Pero la cuota es Pero una, la estoy cuota es amortizando un mes. una porque es una fue en un sola mes. amortización, claro. Correcto. Sí, Así pero- que no hay nada que Pero adelantar. sí hay ahí. dudas, ¿verdad? No. Respecto a Lo eso, que ¿no? mejor Más es la de uno pensión. dice, no, estoy Lo que mejor cotizando es la doble. pensión. Claro. Lo que, ahora que estábamos hablando sobre precisamente esto, a ver, tenemos que tener cuotas y tenemos que tener número Edad. de amortización, número de cuotas Y edad. y edad. No hay manera de que si yo llego a las cuotas y no tengo la edad, ¿me puedo pensionar? No, acordémonos que la jubilación, en este caso estamos hablando de vejez, la caja la establece y el reglamento establece que dicha jubilación se da a los 65 años con 300 cotizaciones. Entonces, lo que hacen los trabajadores al jubilarse a los 62, 63 años es anticipar a esa edad de retiro por el esfuerzo contributivo que ha hecho a lo largo de su carrera laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de cotizar solamente con 300 mensualidades, aportó más, entonces eso le baja la edad de retiro hasta 62 años en el caso del hombre y 60 en el caso de la mujer. Si no se suman las dos variables, no nos podemos retirar hasta que se cumplan los dos requisitos. Bien, nosotros seguimos con nuestros compañeros allá. La verdad es que hoy tenemos un consultorio jurídico montado y continuamos evacuando todas las dudas de Así los es, Pati. ciudadanos. Doña Janet estaba aquí cerquita y escuchó que podía preguntar aquí sus dudas sobre la pensión y se vino de una vez. Doña Janet, ¿qué es lo que le está pasando? Cuéntenos. Yo lo que pienso es, ¿qué voy a hacer yo si mi esposo fallece? ¿Qué voy a hacer yo, la pensión de él? ¿Qué va a pasar conmigo? Usted me estaba diciendo que vive de esa pensión. Yo vivo de él porque nunca cotizó para la caja. Yo he sido operada 31 veces. O sea, el seguro de él es el que me cubre a mí. Entonces estoy muy preocupada. ¿Qué irá a pasar conmigo? ¿Cómo está su esposo de salud? Porque usted está bastante preocupada. Él tiene 3 hernias en la columna. Y yo he sido operada 31 veces. Entonces estamos en ese dilema. Vamos a aclararle ese dilema que usted tiene. Véngase por acá, acompáñeme, doña Janet. Súbase al podio para que usted le pregunte al abogado. Y aquí está Helen Solano. Así es, Janet, usted me decía, le preocupa mucho ese tema. ¿Qué es lo que le angustia? Me angustia, si fallece primero él, esa pensión, ¿qué va a pasar? ¿A quién le va a quedar? ¿O qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a quedar yo? Porque yo dependo económicamente de él, económicamente de la pensión de él. Ok, vamos a pedirle que se baje del podio para poder preguntarle, don Alejandro, esta es una de las dudas más frecuentes. Muchas amas de casa nos están viendo en este momento y probablemente hay mucha gente enferma. ¿Qué puede pasar en el caso de ellos? Claro, doña Janet, bueno, básicamente las pensiones de la caja, conocidas como del régimen de invalidez, vejez y muerte, tienen la particularidad de que pueden ser, digamos, trasladadas una vez que fallece el beneficiario. Y en este caso a el esposo o la esposa que le sobrevive o sus hijos menores de 18 años. Entonces existe un trámite que usted tendría que hacer en ese caso para poder continuar percibiendo esa pensión. ¿Hay un rebajo en esa pensión? Pues no, básicamente el derecho, digamos, que había obtenido la persona que cotizó durante toda su vida laboral y se retiró una vez que cumplió la edad requerida y fallece, pues ese mismo derecho es trasladado, en este caso, a la esposa del beneficiario, un poco con el fin de continuar, perdón,
el tema, digamos, de su subsistencia. Un caso muy distinto sí es el de, pues bueno, una persona que digamos, durante toda su vida no ha laborado en alguna empresa, no ha sido reportado a la caja y llega ya a una edad, digamos, de retiro donde no tiene alguna persona que le ayude con su manutención económica, y para esos casos existe, pues bueno, lo que se conoce como el régimen no contributivo, que es como una ayuda que da el gobierno, el Estado a través de la caja para esas personas. Es un ingreso pues relativamente modesto o bajito, pero lo que busca de nuevo es ayudar a esa persona a que pueda sostenerse, dado que nunca cotizó durante su vida. Bueno, también queremos preguntarle a Ubaldo, que es algo que preguntan mucho las mujeres: si yo voy a recibir la pensión de mi esposo, ¿la voy a recibir completa o me van a hacer algún tipo de rebajos? Volvemos nuevamente con ustedes. Qué buena pregunta, Helen, y la verdad que sí, es una preocupación de muchas mujeres. ¿Qué pasa con esa pensión si quedo viuda? ¿Me toca el 100% y cuál es el proceso que debo hacer? Claro, ya sea la viuda o el viudo, porque funciona también para hombres, la pensión que recibía la persona que fallece puede recibirla la viuda o el viudo, y los hijos, evidentemente. La viuda puede recibirla inmediatamente siempre y cuando llene la solicitud de pensión. Es un trámite nuevo. No es automático. No es automático. ¿A dónde hay que acercarse? En cualquiera de las sucursales de la Seguridad Social o en el edificio Jorge Bravo de Pensiones, llena la solicitud. Los analistas de pensiones verifican que sea la esposa, que hayan convivido bajo el mismo techo, que no haya separación, que haya dependencia económica, y se le otorga hasta un 70% de la pensión que recibía el fallecido. No es el 100%. El 30% restante es para los huérfanos. El 70%, y esto es automático, automático donde ya se hace el trámite. Hasta el 70%. ¿Y es de por vida, don Ubaldo? Hasta el 70% para la viuda, hasta el 30% para los huérfanos. ¿Y si no existiera huérfanos, perdón, don Ubaldo? Si no existiera huérfanos, entonces es hasta el 70% para la viuda. ¿Y en el caso de los huérfanos también deben de hacer un proceso? También, es el mismo trámite. En esa misma solicitud, ¿verdad?, se tramitan los beneficios para todos. Y en el caso de la viuda, es hasta que la viuda fallezca, ¿verdad? El beneficio perdura en el tiempo. Sí. Mucha gente se muestra muy pesimista con lo poco que le va a llegar a la hora de pensionarse. ¿Cómo juega la pensión complementaria en este caso? ¿Y cuál es la experiencia? ¿Verdaderamente podemos vivir con esa pensión después de jubilarnos? Vamos a ver, la realidad nos dice que las personas, aunque hay un sistema que se calcula en el régimen básico, que es el de invalidez, vejez y muerte, las personas al final no viven con ese 50%. Porque tienes un ingreso del 100%, la pensión te da un 50%, estás en los 65 años y de pronto te dices tienes que seguir trabajando para poder sostener todos los gastos. Entonces, esa no es la idea. Entonces, tienes dos pilares adicionales, que es el obligatorio, que te da un 20% adicional, que es una cuenta a nombre de cada una de las personas que lo cotizamos a través de carga social, o sea, los trabajadores no lo sentimos, y vamos a tener ese 20% adicional a la pensión que nos da la caja. Correcto. Pero no es suficiente. Pues si estamos hablando de un 50, un 60%, ese 18% te va a llegar en el mejor de los casos. Pone unos números como para que sea más fácil entenderlo. Claro, con mucho gusto. Vamos a hablarlo claro. Si una persona, vamos a hablarlo en 100,000 colones, tiene un salario de 100,000 colones y la pensión es el 50% de su último salario, entonces va a recibir 50,000. Y si estás acostumbrado a vivir con 100,000, ¿cómo vas a hacer con el resto de los gastos? Entonces, entra la pensión. No tenés un ahorro. No, claro. Entonces, el complementario que nace con la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000, lo que nos da es una ayuda económica adicional, complementaria a esa pensión de la caja, y nos daría entonces 18,000 colones adicionales. Y entonces pero esa complementaria se la dan ¿por cuánto tiempo? Esa complementaria lo cotiza, ese régimen obligatorio de pensiones lo cotiza a lo largo de toda su vida laboral. Ajá. Entonces, cuando llegue y se pensiona con la caja, tiene derecho a la pensión con el régimen obligatorio de pensiones, que es una cuenta a nombre de cada uno de los trabajadores. Pero ese es y le vamos a dar un monto que se le otorga, pero no es una pensión que vaya a estar dividida. No es que mensualmente me va a estar llegando un monto, sino que me dan una cantidad de dinero. La idea es que se convierta en una pensión y que te la entreguen mes a mes. Lo que pasa es que el régimen hoy es muy nuevo, nace en el año 2000, y entonces si el 10% de la pensión que da la caja
¿verdad?, el monto mensual es inferior a ese 10%, claro, se le da el monto total acumulado y la persona se lo lleva. Ahí sí depende de cómo vamos a, claro, a gastar ese dinero, Así ¿verdad? es. Que es lo que peligra. Claro, pero si no, ¿verdad?, si es superior al 10%, se lo damos en cuotas mensuales adicionales al del régimen de invalidez, vejez y muerte. Claro. Por eso es que en Costa Rica no podemos hablar de que la caja da una pensión, sino que el Sistema Nacional de Pensiones da un reemplazo total, donde debe de sumarse lo que otorga la caja y lo que otorga la operadora de pensión. Claro. Ahora, ¿qué es importante? Que aún así no es suficiente para vivir, ¿verdad? Eso Cuando es la una persona, realidad. eso es una realidad y tenemos que decirlo. Entonces nacen las pensiones voluntarias, lo que voluntariamente una persona hace en un fondo de pensión para ahorrar, para que al momento de su pensión ya no solo tenga el del IBM, el régimen obligatorio, sino los fondos que él propiamente ha ahorrado para complementar su pensión. Ese voluntario, hoy más que nunca, es una necesidad, no es un lujo, y eso es lo que queremos decirle a todos los trabajadores. Es un trabajo de generar conciencia, Claro, ¿verdad? sí. Y no llegar a la vejez para ver que lo ocupábamos. Claro. Lo que pasa, Pati, también, y el revuelo que está causando esto es que las últimas noticias dicen que hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes en el número de cuotas, en el monto de esa cuota, en las edades para pensionarse, don Ubaldo, y todo esto nos genera esa incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Nos podría adelantar cuáles son esos ajustes? Porque nosotros como ciudadanos queremos conocerlos. Vamos a ver, el tema que se ha dado a nivel de prensa, lo vuelvo a plantear, se ha dado a la luz, o más bien ha tenido su génesis en un documento que entrega un consultor que contrata la Caja y la SUPEN, pero ese documento todavía no es oficial porque se está revisando. Se está revisando no solamente por parte de los técnicos de la Caja y la SUPEN, y van a emanar su criterio, podría sufrir ajustes, podría cambiarse, podría modificarse, sino que también la Universidad de Costa Rica está colaborando con la Caja para fortalecer el seguro de IBM y tiene su posición con respecto a la evaluación que ha circulado. Ese documento no es oficial. Pero independientemente entonces, del documento, que nos queda clarísimo que no es oficial, sí es clarísimo que hay que hacer ajustes. Vamos a ver. ¿Y por dónde rondan esos ajustes que ustedes están evaluando? Un sistema de pensiones de la Seguridad Social que arrastra evidentemente a todo el Sistema Nacional de Pensiones, juega alrededor de variables demográficas. ¿Qué son variables demográficas? Por ejemplo, la esperanza de vida. La esperanza de vida del costarricense ha ido subiendo, aumentando, y cuando la esperanza de vida sube, ¿verdad?, el costo de los sistemas se vuelve cada vez más alto. La pensión, correcto. por supuesto. En el caso, por ejemplo, del segundo pilar, si la esperanza de vida sube, ellos van a tener que distribuir esos fondos en un horizonte de tiempo todavía más largo. Entonces, lo que se ha visto a nivel de América Latina es que las edades de retiro rondan alrededor de los 65 años. Por ejemplo, en Uruguay está en 65 años. Algunos países de América Latina la han subido a 67 años. ¿Y la idea sería subir aquí la edad? No necesariamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra serie de ajustes que se pueden ir haciendo en el tiempo y hay que analizar también el comportamiento del mercado de trabajo, ¿verdad? La cobertura de Costa Rica en materia previsional es una cobertura mucho más alta de la que uno observa en el resto de América Latina, y eso pues entonces genera un recetario, por decirlo así, muy distinto de lo que pudieron haber hecho otros países a lo que Costa Rica podría hacer. En este caso, la Junta Directiva todavía no tiene una propuesta de ajuste, pero en su momento, si es del caso, se estará anunciando. Y en el caso, digamos, del régimen obligatorio, no, más bien el voluntario, ¿hay algunas aristas que se están manejando o hay que corregir? ¿O cómo se muestra el panorama en este caso? En el voluntario, hacerle conciencia a toda la población de la necesidad de tener un ahorro, de que así como pagamos el agua, la luz y el teléfono, necesariamente tenemos que llevar una cuenta de un plan de pensión voluntario para nuestra pensión futura. No debemos depender solo de lo que vayamos contribuyendo en el primer pilar, en el de la Caja y en el régimen obligatorio de pensiones. Tenemos que construir un plan voluntario de pensiones cada uno de nosotros. Si no, al final del partido, cuando llegas a los 65 años, el monto que vas a tener de pensión no le va a alcanzar. Y en ese momento dices, tengo 65 años y no me alcanza, ¿qué tengo que hacer? Lo que hacen hoy las personas cuando llegan a los 65. Esa es la lástima, trabajar toda la vida para pensionarnos y no poder seguir con el nivel, con el mismo nivel de vida, de poder pagar el alquiler, de poder pagar lo que nosotros pagamos regularmente. Y un agravante, llegas a los 65 años, tienes la pensión y dices, tengo que seguir trabajando. ¿Sí?
no es para eso. Sí. Tenemos que construir una pensión ese digna. Es casi que el panorama actual, ¿verdad? Es un tema país. Ese es el panorama actual. Las políticas públicas deben de estar dirigidas no solamente a la población que tiene mayores ingresos, que son los que tienen capacidad de ahorro, sino también dirigidas a los que tienen menor capacidad de ahorro, que son la gran mayoría de los afiliados del Seguro de Pensiones de la Caja. Para decirle algo, casi el 50% de las pensiones que otorgamos son mínimas. Eso significa que los trabajadores de este país, hablando ya como un promedio general, su promedio salarial, si acaso ronda los 400,000 colones mensuales. Entonces, no podemos dejar en manos de un trabajador su futuro previsional. Por eso es que el primer pilar debe de ser robusto y los que tienen capacidad de ahorro que puedan mejorar su nivel previsional también por esa capacidad de ahorro. Pero también tenemos que pensar en los que no pueden llevar dinero a un elemento voluntario, sino que ya el salario actual no le da para entonces para pagar el primer pilar sí, tiene que fortalecerse. Sí. Don Ubaldo, hace 10 años, en el 2005, hubo un ajuste en el IBM que pasó del 7.5 a 10,50. Está en proceso. Ese porcentaje que se está manejando, ¿será que se modificaría? ¿Qué tanto podría llegar a modificar en lo que nosotros estamos percibiendo actualmente? Claro. Y esos ajustes que se quieren manejar, ¿cuánto nos afectaría en el 2005, directamente? Esta discusión de las reformas previsionales en materia de pensiones no son nuevas, son viejas, son añejas. Años, ya. Estamos hablando. Nosotros desde la década de los 90 hemos venido hablando de estos temas, porque si hay algo que se ha documentado muy bien en Costa Rica es la transición demográfica por la que estamos pasando. Gracias a Dios, hoy en nuestras casas vemos 2 y 3 generaciones conviviendo bajo el mismo techo. Y eso es muy bueno. Es el éxito del Seguro Social en materia sanitaria y por ende también es el éxito previsional en materia de pensiones. Pero uno debe de hacer cosas, tomar decisiones para fortalecerlo en el tiempo, y eso fue lo que se hizo en el 2005. En el 2005 se incrementaron las cotizaciones de 240 a 300 cuotas, ¿verdad? Antes, para jubilarse se requerían 240 a los 65 años, ahora son 300. Pero también, como muy bien dicen ustedes, se incrementó la tasa de cotización al IBM, pasando de 7,5% a 10,5% al 2035, pero de forma paulatina. Hoy estamos en 8,5%. Ok, vamos a empezar porque ya se activan las consultas en las redes y ahí está Joss Scott que nos pregunta, mi papá tiene casi 62 años y tiene 429 cuotas. Le dijeron que hasta en enero puede tramitarla. Así es. ¿Por qué tiene que esperar? Porque en el caso del hombre, la edad de retiro es 62 años, que es la edad que tiene el señor. ¿Ya cumplió con eso? Pero ocupa 462 cotizaciones. O sea, es un poquito más, le faltan 31 cuotas. Claro. Entonces, el sistema lo que hace es que a mayor edad de retiro, menos requisito de cotizaciones. Entonces, por eso lo está proyectando a enero del próximo año. Así es. Aunque no cumpla con las cuotas, pero ya al cumplir con la edad, entonces se le da ese beneficio. Como ya él llega a los 62, pero no cumple el número de cuotas, entonces lo que se le exige es una edad un poquito mayor para poder, con las cuotas que tiene, accesar la pensión. Aunque no sin llegue cumplir las 460 cuotas. Sin cumplirlas, porque él ya tiene 429. Entonces, a la edad de 62 años y un poquito más, 63, digamos, con 63 años, 429 cuotas, tiene acceso a la pensión. Okay. Tenemos otra consulta de Osmin. Dice, mi papá tiene 54 años y 36 de trabajar. ¿A qué edad puede recibir la pensión y qué porcentaje de salario recibiría? Tal vez don Marvin también puede complementar aquí la respuesta. Eso es importante. Sí, perdón, no vi la pregunta. ¿Tiene...? Sí, pongámoslo otra vez porque son varios datos. Para que vean las cifras. ¿Cuántos años tiene? 54 años. Joven, 54 36 de trabajar. Habría que multiplicar 36 por 12 si nos ayuda para ver cuántas cuotas. Sí, tal vez porque eso es un tema más del IBM. Con 54 años de edad, él todavía no tiene acceso a la pensión de vejez. Acordémonos que un trabajador cotiza a la seguridad social no solamente para vejez, sino para estar protegido del riesgo de la invalidez y en caso de la muerte que Dios no quiera. 432
Correcto. cuotas. Entonces, si él está activo en este momento Sí. con 54 años, Sí. lo que significa es que cuando llegue a los 62 años va a estar más que sobrado. Pero más que sobrado, Más tiene que 28 sobrado. meses, le faltan 2 Correcto, años. más que sobrado para poder tener derecho a la pensión de vejez. Pero no tiene la edad, entonces no tiene la ¿qué edad, pasa? hay que esperarse a los Tiene que 62 seguir años. trabajando entonces. O sea, Sí. puede llegar Hay- a 500 y resto de Correcto. cuotas. No, va a la llegar a edad, más, sí. la edad es 62 años al menos. Ok. Y ahí preguntaba que cuál es el porcentaje. Ok, muy importante. Yo creo que todos los costarricenses, todos los trabajadores de este país, deberíamos tener acceso, si podemos, a la página web de la Caja. Con una clave que se le muy otorga, fácil ahora, usted sí. es muy fácil, usted ahí puede ver su número de cuotas y también puede ver su salario promedio. O sea, nosotros debemos de darle seguimiento a nuestro salario promedio. Sería importante que informemos al Correcto. público dónde notar la clave. Correcto, y ahorita lo decimos. Ok. En ese salario promedio, usted lo multiplica por 60% y ese es un muy buen aproximado de lo que va a De lo ser que va a su ser. pensión. La clave la pueden obtener en cualquiera de las sucursales de la institución, Sí. en el edificio Jorge de Bravo o en nuestra página www.ccss.sa.cr. Y don Ubaldo, a eso le sumo que todas las personas que eligieron a un banco, a la banca privada para Sí. operar ese ahorro, Ese. también están facilitando la clave para entrar directamente a la caja y poder observar. Correcto. Y además uno puede pedir en esa página y le hacen a uno la proyección La para proyección, su retiro, que a veces todo. uno no tiene Sí. ni la Ni la menor menor idea. idea. Sí. Tenemos Cierto. otra consulta, Berito María Dice doña Picado. María, a mi mamá le dijeron que pagara 2 años de cuotas que le faltaban para la pensión. Ella pagó y aún así se la negaron. Tal vez no tenemos ¿Qué los sería? datos de la Seguro edad de la no- señora. Seguro no había cumplido, sí. Pero Habría si que a analizar. ella, pero si a ella le dijeron le faltan 2 años, usted puede Pero han pagarlas habido para cambios, ¿verdad? acelerar ¿Quién esa. sabe? ¿Verdad que sí es posible, don Juan? no es posible. O sea, ¿No? si hubo una asesoría Sí, de está. parte de un analista nuestro, es porque eso era así. Yo más bien ocuparía tal vez más datos de la señora, si pudiera enviar el número de cédula de su mamá y alguna dirección de correo electrónico, con mucho gusto nosotros investigamos y le estaríamos contestando. Nos encantaría, si le pudiera Sí. repetir a doña María el correo Sí, donde ¿a le puede dónde le mandar puede? la Sí, consulta. ella puede entrar a la página de la caja, www.cccss.sa.cr. Ahí busca el link de IBM Servicios y ahí puede hacer su consulta. Ok, había también otra consulta que no la abordamos. Bueno, aquí Está tenemos a doña Graciela. Vamos a ver qué piensa y qué pregunta Graciela. Alguien que ya ha cumplido con el número de cuotas, pero no tiene la edad. Bueno, vean ustedes, Sí. es la preocupación de la población. Para pensionarse, ¿qué? ¿Continúa cotizando? Sí. Sí, hoy estamos, Sí. nos está quedando claro, Sí. porque para ser honesta, creo que mucha parte de la población cree que uno o uno cumple con cuotas o uno sí. cumple No, no. con la edad. Con la edad. No, entre más cuotas, mejor va a ser su pensión. O sea, no hay que ver que una vez que se cumple el requisito de cotizaciones, es en vano el esfuerzo contributivo. No. Entre más cuotas, suma un porcentaje sumar. adicional para su futura pensión y además cotiza más para el segundo pilar. Y entonces va a tener un reemplazo mucho mejor. O sea, si yo puedo trabajar hasta los 70, sigo trabajando y No hay mejor problema. para Y mí me va a con respecto mejorar la mi pensión. Había Ok. una consulta también de los trabajadores independientes, Sí. que cómo se calcula la pensión en el caso del trabajador independiente. Igual. Exactamente lo Exactamente mismo. igual. En base a lo que amortizó. Cumple con Nada la más misma. una observación. En el Ajá. caso del trabajador independiente, lo que hemos notado es que se registran como voluntarios o, Sí, y con menores cuenta propia ingresos, sí. con un ingreso menor. Sí, claro. Eso es nefasto. Sí. Tal vez cuando uno es joven, uno dice, me ahorré tanto, Claro. pero en el largo plazo, ¿verdad? Uno lo que ve es que su la pensión, pensión va a ser muy así. Más baja. consultas, Berito, Katy. Doña Katy nos dice, si la pensión es para la viuda y 3 hijos y al año uno de ellos inicia a trabajar, ¿qué pasa con el dinero que esa persona que la que- recibía para Se ese re- hijo que ya Se creció y es redistribuye entre todo el independiente? grupo familiar. Ok, Ok, no se lo pierde. pierden. No se pierde. Excelente. Ok, en el caso entonces, eso nos queda claro, ¿verdad? Que hay que hacer un procedimiento. Ojo, Sí, hay que ir a las- enviudamos sí. y hay que ir inmediatamente a hacer el Correcto. A la trámite. institución. Sí. Verónica Campos pregunta, si ya estoy pensionada, ¿puedo recibir la pensión de mi esposo en caso de muerte? Por supuesto. Qué buena pregunta. Aunque ya ¿Puedo ella tenga dupli- pensión. Sí, no hay problema. O sea, la pensión la recibe usted como trabajadora Como activa que fue, ajá. pero también puede recibir la de su marido. ¿Por qué? Porque hay... Pero es que usted dijo algo, hay sí. que comprobar... Dependencia económica. Hay un Dependencia estudio. económica. Y si mi Claro. pensión es suficiente... Vamos a ver, el tema de la dependencia económica eso- parte del mutuo, la cooperación y mutuo auxilio en el grupo familiar. Cuando uno habla de dependencia económica es que
con el cese del ingreso de alguno de los dos, su calidad o nivel de vida se ve desmejorado. Claro. Entonces, si se vio desmejorado, hay dependencia económica. Ok, entonces sí puedo recibir al enviudar. Correcto. Buenísimo. Seguimos con la consulta de Gina y ella nos dice, si uno tiene un seguro voluntario, ¿se puede afiliar a un plan de pensiones en un banco? Sí, son cosas totalmente separadas y el seguro voluntario es lo que voluntariamente una persona lo hace, lo ejecuta, es un plan de ahorro con un proceso definido, y no tiene que existir uno para que exista el otro. Para limitar el otro. Podría perfectamente tener solo el plan de pensión voluntario también. Bien, aquí tenemos a José Canales que pregunta, ¿qué pasa con la pensión de los extranjeros que tenemos muchos años de vivir en Costa Rica? Se pensionan. Tenemos una buena cantidad de pensionados nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, sí, claro, se pensionan. De la misma forma, es decir, cotizando, obviamente, cotizando aquí, que cumpla con los mismos requisitos que cualquier... Ellos, los patronos, los registran en planilla, tienen su DIMEC, su documento de identificación migratoria, tienen su cuenta individual, recursos van a la operadora de pensiones complementarias, hacen el trámite y se jubilan. Lo único es que como son extranjeros y el seguimiento a su condición se vuelve un poco más compleja, lo que se exige es que cada 6 meses acrediten supervivencia ante la Caja Costarricense de Seguro Social y estadía en el país. Bien, para terminar quizá volver a hacer una reflexión para cerrar de la importancia de esa pensión complementaria, porque el panorama es claro, ¿verdad? Ya tenemos clarísimo a qué edad, cuántas cuotas podemos seguir cotizando, pero lo cierto es que con ese monto que nos queda, no vamos a poder vivir, no nos va a alcanzar. Así es, no alcanza, efectivamente. Y lo que hacemos las operadoras de pensiones es no solo trabajar en el régimen obligatorio, sino trabajar en las pensiones voluntarias, generándole conciencia a todos los trabajadores y a toda la población en general de que el ahorro es una necesidad, que todos tenemos que construirlo, que cuando hoy debemos saber con qué monto nos vamos a pensionar, que tenemos que entender que la caja tiene un monto máximo, que es de 1,5 millones de colones, y entre su salario más se aleje de eso, menos porcentualmente va a recibir. Así es que la conciencia está en que usted tiene que fortalecer su ahorro, tiene que abrir un plan de pensión voluntario en una operadora de pensiones que sea de su elección, que le administre esos recursos, que no solo sea por los 5 años y medio que establece un plan voluntario para que lo pueda retirar, sino que el pensamiento tiene que ser que lo voy a ahorrar, lo voy a dejar ahí ganando intereses, voy a seguir haciéndole aportes para que al momento en que me vaya a pensionar tenga unos recursos de ahorro que me van a ayudar a complementar mi pensión, que con ellos pueda hacerle frente a las obligaciones que voy a tener, porque con ese 50 o ese 60% no me alcanza. Y si no me alcanza, necesariamente vamos a tener que seguir trabajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que las fuerzas lo abandonen. Y vemos personas hoy de 75 y de 80 años trabajando porque no cotizaron para una pensión, ni con la caja, ni con las operadoras de pensiones. Al final de los hijos, y dependiendo de los hijos, dependiendo de los familiares. Hoy la pensión voluntaria es una necesidad. Una necesidad. Muchísimas gracias, don Ubaldo. Marvin, muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí. Por supuesto que nosotros vamos a seguir ahondando en este tema que se convierte en un tema de interés nacional y que causa revuelo. Porque sin todos duda, queremos seguir teniendo una buena calidad de vida. Claro, por supuesto que sí. También agradecerle a Alejandro Trejos, el abogado que abordó las consultas, y a nuestros compañeros Helen y Sergio. Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y atención, porque desde la zona de Talamanca, esa zona maravillosa, misteriosa para algunos, rica en frutos, tallos que podemos aprovechar. ¿Qué le parece si lo invitamos hoy a comer malanga, por ejemplo? Algo completamente distinto a lo que usted conoce, rico en sabor y rico en propiedades para su cuerpo. Más adelante le comentamos. Y además, si usted siente un punzonazo, un dolorcito en el pecho, nos asustamos, por supuesto, pensamos, ¿será un infarto? Hoy tenemos un cardiólogo que nos va a evacuar todas esas dudas, más si ya hay un familiar cercano que ha padecido del corazoncito. No se preocupe, mi amiga, que hoy le ayudamos con este tema después de la pausa.